Lo que voy a hacer es, voy a presentar lo que, bueno, yo estuve investigando casi 7 años, un grupo que se llama El Diablo, y son 7 años de investigación que me llevó a culminar mi doctorado. Entonces lo que voy a presentar más o menos son las conclusiones de mi trabajo. El tema sobre Teotihuacán y el área maya es un tema que se ha abordado ya por mucho tiempo, con muchas controversias. Entonces en esta plática lo que voy a tratar de hacer es, que tal vez hay muchos que no conocen a profundidad el tema, será hacer una introducción sobre la relación entre Teotihuacán y los mayas. El segundo tema sería qué es el evento 378 o la entrada, como también se le llama. Y el tercero serían las implicaciones culturales de la conquista de Tikal en el área maya, que eso sería más como las conclusiones que yo tuve en mi tesis. Y por último, conclusiones. Entonces, para empezar en el primer tema, el área maya desde 1950 en Caminal-Juyú fue de los primeros lugares donde se comenzaron a encontrar cerámica foránea, arquitectura estilo talud tablero, y desde entonces se comenzó a pensar sobre esta relación que existía entre el área maya y Teotihuacán. Al principio fue encontrar todos estos artefactos. Ahora con la nueva tecnología sabemos que tal vez algunos sí vinieron de Teotihuacán, otros que son utilizados de arcillas locales. El doctor Carpio trabajó con Teotihuacán y hace también muchas propuestas sobre su relación. Pero en Guatemala este sería el primer sitio donde sabemos. Después, no fue hasta 1950, como 56 por 56, ¿no? Cuando comienza el proyecto Tikal, que encuentran el entierro 10. Y el entierro 10 muestra también como las tumbas encontradas en Caminal-Juyú, que traían mucho material que era posiblemente foráneo. Entonces también comenzaron arqueólogos como Tatiana Proskuriakov y Coggins a hablar sobre la relación que existía entre Tikal y entre el Teotihuacán y el área maya. Hasta la fecha fue un tema controversial. No fue hasta el año 2000 que el arqueólogo David Stewart, en base a la escritura, logró proponer de que lo que había ocurrido en el año 378 había sido una conquista de Teotihuacán hacia el área maya. Y él dice que fue Siak Kak, el guerrero teotihuacano, que viene y que conquista Tikal en el año 378. Y aquí miramos una pieza que encontraron en Santo Domingo, posiblemente muestra la representación de Siak Kak, aunque esta imagen es más tardía, es del clásico tardío. Hasta la fecha, esta es una de las teorías más aceptadas cuando uno se refiere a la relación de Tikal, Teotihuacán con Tikal en el año 378. Pero es un tema que sigue siendo controversial, no mucha gente lo acepta. Cada vez hay menos incrédulos al respecto. Pero una de las teorías es de que fue logísticamente imposible hacer una conquista a larga distancia. Otra gente que se opone dice de que no hay suficientes materiales teotihuacanos en el área maya para proponer que haya habido una conquista. Y los terceros dicen de que no, de lo que fue una relación más como o que sí acá que es alguien religioso, o solo son relaciones diplomáticas. En mi caso yo creo que sí hubo un contacto de una conquista en el año 378, pero que eso no quiere decir de que no existiera otro tipo de interacciones. Entonces voy a hablar un poco sobre lo que sabemos del área maya. Las interacciones entre el área maya y Teotihuacán han existido por mucho tiempo. Lo sabemos porque en Altunja, en 1970, los arqueólogos encontraron en el edificio F81, encontraron una tumba. Sobre la tumba había unas ofrendas y eran más de 200 excéntricos hechos con obsidiana verde. Y la obsidiana verde está siempre relacionada al área de Teotihuacán, Pachuca. Desde entonces sabíamos que desde el formativo ya existía una relación entre la región maya y también el área de Teotihuacán. Ya para el clásico temprano, en el sitio de Caracol, se encontró un entierro bastante particular. Es un entierro que no tiene ninguna característica maya.
Es un entierro más al estilo teotihuacano. Entonces vinieron y en la Acrópolis Norte, en el patio, los mayas abrieron una cavidad y ahí colocaron un entierro. La parte diferente es de que todo está cremado. Los cuerpos están cremados y tenían también sus vasijas quemadas y también obsidiana verde. Entonces los arqueólogos Chase dicen de que ellos creen de que es lo más conservador es decir de que es una emulación de las prácticas funerarias de Teotihuacán. Pero sí podemos ver de que es algo, si hay un contacto, no solo de materiales, sino que también ideas. Si esto es un entierro de algún personaje teotihuacano, es posible, pero ellos no se atreven a decirlo y no han habido pruebas para lograrlo comprobar. Pero las mejores evidencias de la relación Teotihuacán y el área maya vienen de Teotihuacán. Entonces, Teotihuacán era una de las ciudades más importantes de Mesoamérica, como muchos de ustedes ya saben. Ya para el año 300, antes del 300 ya tenían estructuras como la pirámide del Sol, ya habían hecho por lo menos 4 diferentes construcciones de versiones de la pirámide de la Luna. Ya existía también la ciudadela que comenzaba a ser el centro más importante de la ciudad. Y lo que es sorprendente que también comenzaron a encontrar cerámica perteneciente a la región maya. Entonces este mapa de Sarah Clayton muestra todos los lugares donde se ha encontrado cerámica del Petén. Y esta solo es la que muestra la cerámica clásica temprano. Sobre todo uno de los lugares más importantes ha sido acá, en el barrio de los comerciantes, donde Sarah Clayton tomó muchos de los materiales que se habían recolectado e hizo análisis de activación de neutrones. Entonces esto nos indica de dónde viene la arcilla. Y pues de los materiales que ella logró examinar, logró determinar que toda esa cerámica venía del área de las tierras bajas. Y en específico, ella dice de 3 sitios: Tikal, la región de Calakmul y de Usumacinta. Esas son las 3 regiones donde estamos cerámica que ya sabemos que venían. ¿Y quiénes estaban consumiendo este material? Posiblemente élites mayas que vivían en Teotihuacán o los propios teotihuacanos. Otra evidencia son los murales. Y los murales de realistas de Tetitla muestran los fragmentos que se han encontrado que tenían mucha iconografía asociada a dioses mayas. Y también se encontró evidencia de escritura en estilo maya. El doctor Kaltaube cree de que este Tetitla era como un lugar donde las élites teotihuacanas iban a aprender sobre la cultura maya. O posiblemente los emisarios teotihuacanos aprendían sobre la cultura maya. Otros investigadores creen que Tetitla solo lo que representa es un lugar multicultural, donde había una casa multicultural donde había gente de muchos lugares, incluyendo personas del área maya. Y lo que es sorprendente es que en los últimos 2 años, nuevas excavaciones en Teotihuacán, en el área de la Plaza de las Columnas, que está en el centro de Teotihuacán, está está enfrente de la pirámide del Sol, encontraron unos nuevos murales. Y lo que es interesante que estos son los únicos 3 fragmentos que ellos han publicado en la revista Arqueología Mexicana. Y ellos lo que han descubierto es de que estos murales ellos proponen que el artista que los realizó debió haber sido alguien del área maya o algún artista teotihuacano que conoció a profundidad la religión y cómo usar el arte y la escritura maya. Entonces, como podemos ver, hay mucha interacción. Algo sorprendente es que también en el barrio de Tetitla también hay mucha cerámica. Y Carl Taube pone esto a la vista de que toda la cerámica que se encuentra allá es cerámica que aquí encontraríamos solo en tumbas. Son cerámicas de élite. Entonces está indicando que posiblemente hay la propuesta de Saburo y los que trabajan ahora con este nuevo mural es de que posiblemente los mayas tuvieron una interacción más fuerte en Teotihuacán de lo que antes se presumía. Entonces ahora sabemos si estos datan
del año 300 a 350, son bastante tempranos. O sea que estamos teniendo interacciones bien tempranas en Teotihuacán y los mayas. Sin embargo, ya para el año 300 Teotihuacán sufrió un cambio político fuerte. El centro más importante en esa época era la ciudadela y la pirámide de la serpiente emplumada, y muchas de las áreas fueron quemadas. Hasta la fecha no se sabe exactamente qué ocurre, pero sí hay un cambio fuerte dentro de la cultura material de Teotihuacán. O sea que ya para el 300 había unos problemas. Lo que es interesante es que para esa época comenzamos a ver una expansión de Teotihuacán. O sea que a pesar de sus problemas comenzamos a ver de que hay colonias que salen. Por ejemplo, en la costa sur de Guatemala tenemos colonias de teotihuacanos. En el área aquí de Veracruz, en el sitio de Matacapán, son colonias que llegan en el año 300 después de Cristo. En el Valle de Maltrata también hay gente que se llega a asentar de origen teotihuacano. Los arqueólogos han propuesto dos teorías al respecto. Una es de que estas personas son colonos que han tenido que abandonar Teotihuacán por los problemas políticos que existían y han tenido que irse a vivir a otros centros. La segunda teoría dice que no, que ellos son como enclaves mandados desde Teotihuacán para controlar comercio. Y lo que sí es interesante es de que estas ciudades no pierden, la gente no perdió su identidad. Seguían usando cerámica local, materiales locales para hacer la cerámica, pero siempre tratando de emular lo que ellos habían aprendido en Teotihuacán. Entonces son comunidades que nunca perdieron su identidad como tal. Entonces esto nos lleva al área maya. Después del 300, entonces tenemos que, bueno, en Teotihuacán más o menos como el 360, algo así, no me acuerdo muy bien de la fecha, se propone de que posiblemente Búho Lanzadardos, que era el gobernante de Tikal, es entronizado posiblemente en Teotihuacán. Esta es la propuesta de David Stewart. Lo que es interesante es que en la pirámide de la luna se encontró un entierro bastante único para la región, que es el entierro 5 de la pirámide de la luna. Y lo que es interesante es que en su interior encontraron un entierro con 3 personajes, uno de ellos portando bastantes elementos de iconografía que miramos asociado a élites mayas. Y está adentro de una pirámide, que es algo que no es común para la cultura teotihuacana. A ellos les gusta hacer cremaciones. Y este es el único entierro que tienen de esta forma. Y acá pueden ver una de las ofrendas hechas de jade o de piedra verde, como ellos los mencionan. O sea, es un entierro de alguien bien importante dentro de una de los símbolos más importantes dentro de la arquitectura de Teotihuacán. Entonces ya sabemos que hay una relación. ¿Por qué Teotihuacán se interesó en el área maya? Es algo muy difícil de saber. Yo creo de que hay 2 motivos bien importantes. Uno, yo creo que sí, Teotihuacán trató de crear un imperio, pero hay 2 tipos de imperios. Está el imperio territorial y está el imperio hegemónico. Entonces el territorial es el que abarca y trata de conquistar y tratar de cambiar y controlar ese lugar como el imperio romano. Pero después tenemos otro tipo de imperios que lo que quieren es poner a una nueva élite que sea afín a uno para obtener acceso a los materiales de esa región. Entonces yo creo que eso es lo que está ocurriendo acá. Teotihuacán, o las élites mayas que estaban en Teotihuacán, estaban interesadas en el área maya. ¿Por qué? Cerámica, plumas de aves exóticas. También el jade, que sabemos que Tikal fue el centro durante el clásico temprano donde el jade se distribuía al resto del área maya. Y la tercera, que posiblemente fue algo más personal también, porque se cree que el hijo de Búho Lanzadardos es el que se convierte en el nuevo rey de Tikal luego de la conquista. Entonces, ahora vamos a pasar al segundo paso, que sería el evento 378 o la entrada. Entonces, como pueden ver, es una distancia bastante larga entre Teotihuacán y Tikal, son más de 1000 kilómetros. Y cuando nos ponemos a pensar, gente en ese tiempo, mover un ejército a esta distancia ha sido bastante complicado.
Aparte que no habían animales de carga. Entonces, ¿cómo se movieron? Entonces, esa es una de las ideas que yo traté de comenzar a buscar. ¿Será que es posible hacer una conquista a larga distancia? Entonces, lo que yo hice fue comenzar a pensar qué ocurría en Mesoamérica. ¿Qué historias teníamos de guerras a larga distancia? Lo que me descubrí es de que en tiempo de la Triple Alianza de los mexicas, en tiempo de Ahuizotl, que era el gobernante de esta Triple Alianza, ellos lograron conquistar casi llegando casi a la región maya, que son más de 1000 kilómetros. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Entonces, lo que dicen los expertos que estudian etnoarqueología, etnohistoria, es de que ellos tuvieron como ciertos elementos. El arqueólogo que estuvo trabajando trató de utilizar teoría militar para tratar de entender cómo se podían mover ejércitos. Y lo que él descubre es de que muchos de la guerra en tiempo de la Triple Alianza solo se hacía respetando los ciclos de la lluvia y los ciclos de la cosecha, porque no son ejércitos que solo a eso se dedican. Muchos de ellos son gente que era gente común y que era llevado a la guerra. Entonces tenían que respetar esos ciclos. Otra parte importante era que de esta estrategia era el tener alianzas. Entonces, a lo largo del camino tuvieron alianzas o fueron conquistando para poder llegar hasta acá. Ellos dicen que normalmente una persona logra caminar 30 kilómetros con 50 libras en su cuerpo para poder avanzar. Y la importancia de estas estrategias que hicieron los mexicas era de que estos aliados les daban comida, agua, pero también les daban un lugar donde quedarse, les podían indicar los principales caminos, las tácticas del enemigo. Entonces esa fue la forma como ellos utilizaron. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa en el área maya? Entonces sabemos que está esta ruta de comercio que viene desde Teotihuacán, pasa por el valle de Maltrata, Matacapán y Tikal. El doctor Francisco Estrada Belli, usando GIS y pidiéndole cuál era el camino más fácil de llegar de acá hacia acá, le dio esta ruta. Entonces lo que yo hice fue comenzar a leer desde acá hasta acá informes sobre sitios que pudieran tener alguna relación con Teotihuacán. Pero a mí estaba interesado en buscar información de sitios que fueran previos al evento 378 para poder argumentar de que todos estos sitios posiblemente eran aliados y ayudaron a la conquista. Lo que yo descubrí que por lo menos, aquí está Teotihuacán con el número 1 y Tikal con el número 12. Todos los que ustedes vieran en puntos naranjas son sitios que tuvieron alguna relación con Teotihuacán. Y sobre todo esta primera parte, sabemos que todos estos sitios tuvieron una relación con Teotihuacán previo al evento 378. Entonces, por ejemplo, este sitio de acá, el que tiene número 3, Linda Manzanilla trabajó el sitio de Xalasco y encontraron que toda la arquitectura de este sitio era talud tabler. Lo interesante era que el sitio posiblemente fue un lugar donde paraban caravanas de comerciantes que venían del norte de Veracruz, paraban en Xalasco y de ahí se dirigían a Teotihuacán. Entonces, para mí era un lugar obvio que, este sitio podía sostener grandes ejércitos. Otro sitio, Matacapán, se ha encontrado bastante cerámica, también un sitio que comenzó a ser ocupado desde el 300 después de Cristo, con bastante cerámica que simula lo teotihuacano, 2 estructuras con talud tabler. O sea que estamos viendo, y Matacapán debió haber sido uno de los sitios más importantes para la entrada porque está en el mero centro. Ustedes miran, está acá, número 7. Está a la mitad del camino de entre esta posible ruta. Y esto lo que yo propongo es una posible ruta, no que eso haya ocurrido, sino que tratando de entender si era posible hacerlo. Esa era mi idea más que todo. Y después, entre Matacapán y el área maya, pueden ver aquí sería Palenque. Esta parte es un área bastante gris, bastante nublada. Muchos de los asentamientos de acá solo se han estudiado del periodo formativo o del periodo terminal. No se tienen muy buenas cronologías cerámicas, entonces es muy difícil de saber su ocupación,
y mucho de esta región fue abandonada por las erupciones de los volcanes. Aparte, toda esta región es bastante pantanosa. Entonces esta región no me queda muy claro todavía cómo pudo haber sido usada. Como si caminaron, debió haber sido bastante complicado. Debieron haber traído muchas provisiones para hacerlo, o tal vez con el tiempo vamos a encontrar más sitios. La otra forma pudo haber sido por medio de navegación, hasta llegar aquí al final del río. Aquí los sitios, todos estos sitios que están alrededor, tienen mucha mezcla de cerámica de las tierras bajas, centrales y también de otros lugares. Pero de los sitios que pudieron ser importantes, podemos mencionar Palenque, que durante el Clásico temprano no se ha encontrado mucha arquitectura, pero la cerámica del lugar, de acuerdo al arqueólogo Ranz, indica de que estaba bastante separado del Petén central. Su cerámica es bastante única. Y lo interesante es que después encontraron una estructura en el Templo 5 decorada con mascarones teotihuacanos. Después del año 378, como el 400, es interesante porque Palenque comienza a tener un montón de similitudes con el Petén central. Comienza a tener mucha cerámica Sacol 3, comienza a hacer arquitectura más similar al área del Petén central. Entonces podría ser un indicador. Otro de los sitios es, me gusta el nombre, se llama La Resaca. No sé qué arqueólogo se lo haya puesto, pero se llama La Resaca. En el río San Pedro, estaría aquí como el número 9. Este sitio es bastante importante. Todavía yo no encontré un informe final sobre las excavaciones, lo seguían trabajando. Lo interesante es de que este sitio es el más grande en el río San Pedro. En Palenque se habla sobre el sitio como el Pájaro, se llama el sitio, como glifo emblema. Lo interesante es de que en unas columnas encontradas en Palenque, donde hablan de los gobernantes, es de que ellos pudieron sustituir el glifo emblema con un glifo que tiene más como similitudes teotihuacanas. Por supuesto, estos son textos más antiguos, pero sería bien interesante saber qué va a salir de este sitio en el futuro. Y por último, entonces, ahora nos vamos a lo que ya epigráficamente se ha comprobado, que sería la entrada de Siacac, que sabemos que el primer lugar donde estuvo fue el Perú. En la estela 15 se habla de que Siacac llega, entra al sitio, hace algunas ceremonias, llega días antes que a Tikal. Posiblemente Perú es uno de los sitios aliados de los conquistadores teotihuacanos. O sea que no era un grupo solo de teotihuacanos, sino que también estaban involucrados parte de las élites mayas, y que ahora con la estela 24 de Nashtum también se ha indicado de que los reyes de este sitio se vuelven en súbditos de Siacac 2 días antes de la famosa entrada. O sea que estamos hablando posiblemente de diferentes frentes para atacar a Tikal. Del Perú a Tikal, la forma más fácil de llegar era por medio del Valle de Buenavista, donde el SOT está ubicado, que es donde yo he trabajado. Lastimosamente no tenemos mucha evidencia para demostrar si el SOT y Tikal, que están súper cerca, qué tipo de relación tenían, si eran aliados antes de la llegada o si eran enemigos. Lo interesante nada más es de que el entierro del primer gobernante, que más o menos fue enterrado en el año 1380, es de que ya tiene vasijas, por lo menos una vasija con iconografía teotihuacana. Entonces eso nos puede implicar que tal vez, y eso fue antes de que ellos se volvieran, escribieran de que eran parte de la entrada. Entonces posiblemente ellos también pudieron haber colaborado, pero es algo que vamos a tener que investigar para saber cuáles son las relaciones del SOT antes de la llegada. Y por último, la entrada culmina en Tikal. De acuerdo a David Stewart, esta es la palabra que encontraron en el marcador, que es Ochen, o entra al territorio, que habla que es el que se usa para conquista. Entonces sabemos que ese día, en el enero 16, Siacac entra a Tikal, el gobernante Chactoc Ichac muere, y después pasa un año y no sabemos mucho de qué ocurre. No sabemos, Siacac sabemos que no toma posesión como rey,
aunque toda la gente le da un título como Calomte, que sería como un rey sobre un rey, no sé, en inglés se me viene, pero en español es como él estaría como un rey sobre los reyes. Y pues bueno, al año siguiente lo que sabemos es de que el sitio como Holmul en la Sufricaya, al año exacto de la llegada de Siakak se hace un palacio, posiblemente antes, y se decora con murales. Y todos estos murales tiene a guerreros teotihuacanos, y lo que es interesante que Heather Hurst, analizando su composición química, descubrió que el estuco tiene ceniza, y esa es una característica única que usaban en Teotihuacán o posiblemente en Caminaljuyu, pero es algo que no se hacía en las tierras mayas. O sea que la persona que está haciendo este mural tiene unas experiencias diferentes de cómo tratar para hacer murales. Luego de la Sufricaya, como al año y días, el sitio de Zapote, también los reyes hablan de que ellos se vuelven unos súbditos de Siakak. Entonces ya llevamos por lo menos 2 sitios, más el Perú, Nashtun, que se vuelven parte de esto que se ha llamado el Nuevo Orden. Al año y 8 meses más o menos, entonces Tikal vuelve a tener un rey, que es Yashun Ahin I, que se cree que es el hijo de Búho Lanzadardos y una princesa maya. Una de las partes importantes del texto de cuando él es inaugurado como rey es de que hablan de que él toma el título de 28, de los 28 territorios, de los 28 petén. O sea que posiblemente estamos hablando de territorios o lugares en petén. Sería interesante saber si fueron antes de que Siakak llegara, ya existían esos 28, o de qué están hablando en esos 28 territorios. Y después tenemos otros sitios como Huachactún, Río Azul, que también se alían a este nuevo orden, que hablan de que ellos se convierten en súbditos de Tikal o de Siakak. Y el último de los sitios que se une es el Bejucal, que es un sitio como una casa de campo de los reyes del Sots. Y ahí hacen una estela donde el rey del Sots indica que él se vuelve también en un súbdito de Siakak. Lo interesante que estamos viendo, que por lo menos hay 8 sitios que están contando una misma historia. Fue algo bien importante dentro de la memoria social y de las comunidades que habitaron el Petén Central. ¿Cómo se convirtieron ellos en súbditos? Es la pregunta ahora. ¿Fue antes? ¿Fue por medio de matrimonios? ¿Fue por guerras? Es algo que todavía sería bueno como explorar en el futuro. Pero podemos ver que están bien organizados y como distribuidos dentro del Petén Central. Entonces, ¿cuáles fueron los efectos de esta conquista? Para mí, lo que tenemos es de que ocurre un periodo de paz, un periodo de paz que duró por lo menos 100 años. Paz es bastante difícil de encontrarla en el registro arqueológico, casi nadie habla al respecto. Ningún rey habla y dice paz. Y era un paz diferente, es una paz impuesta, donde yo como sitio hegemónico impongo las reglas hacia los demás. Pero a mí lo que me llama la atención, y porque yo sugiero que hubo un periodo de paz, porque aquí tenemos el Sots. Y todos estos sitios no dicen aliados, pero todos ellos están como súbditos de una misma persona, que es Siakak, y por ende posiblemente con Tikal. Entonces en el Sots, lo que hemos visto es de que, por ejemplo, muchos arqueólogos hablan que luego de la caída de los sitios formativos, muchos sitios son abandonados, comienzan muchas posiblemente luchas internas entre las élites mayas para ver quién se convierte en el nuevo sitio que controla las rutas de comercio. El único sitio que no es abandonado es Tikal, hasta la fecha. Posiblemente eso ha hecho que Tikal se convirtiera en ese centro hegemónico. Sabemos de que habían luchas para lograr ser ese nuevo ente hegemónico, y también lo hemos descubierto en el Sots por medio de la topografía. Entonces, curiosamente, todos los sitios nuevos del Clásico Temprano están construidos en su mayoría
sobre lugares altos. En el preclásico estaban sobre el valle, pero durante el clásico temprano, en los inicios, buscan lugares altos. Aquí está el diablo, pueden ver, por lo menos son 80 o 100 metros de diferencia entre el valle. Sigue siendo esta parte algo defensiva, pero aquí están en el extremo, están protegiéndose, y no solo protegiéndose, ellos también quieren ver y quieren que los miren. Es una situación bastante curiosa, y no solo es en el SOTS. La Sufricaya está en lugares más altos, el Perú, todos los sitios que están en Calakmul, en la región de Calakmul, también está el Zapote. O sea, por lo visto es algo regional que estaban tratando de protegerse. Lo interesante es de que el diablo, ya durante el año 300, como 400, 450, era la sede de Pacán, que era la dinastía del lugar, y estaba súper fuerte, o sea, era un sitio con arquitectura monumental, ya después del 378, pero ya para el 450 deciden dejar y abandonar estas regiones acá de la parte alta y se mudan a unas partes menos defensivas. Entonces la arquitectura cambia, comienza a salir el primer palacio con arquitectura mucho más grande y se tiene mucho más cerámica polícroma que antes no se tenía. También se comienzan a construir estructuras asociadas a entronizaciones y mascarones. Estos tienen 4 metros por 3 metros. Al interior, tal vez la tumba más rica que pudo haber tenido el SOTS, que tenía una cama, tenía un corredor abovedado y la cámara lastimosamente fue saqueada. Pero comenzamos a ver que también en el grupo de los 5 templos, de los plazas de templos, comenzamos a encontrar que todas las estructuras, las 7 que tiene, 6 tienen recintos funerarios. Lastimosamente todas saqueadas, pero hemos logrado descubrir materiales que dejaron y posiblemente aquí era en la nueva necrópolis. O sea que hasta antes el SOTS, el diablo, en la parte alta era el lugar donde estaba la gente, la élite, y después del 450 baja. Entonces es lo que a mí me indica que posiblemente las élites ya no estaban con miedo, porque sus vecinos que lo rodean estaban aliados con ellos. Otro cambio que se mira en el clásico temprano y que yo propongo que también es importante es la arquitectura. Antes del 378, la arquitectura del clásico temprano es bastante más sencilla. Después de tener esos grandes sitios como Mirador o Nagbe, cuando uno mira las estructuras del clásico temprano son bastante pequeñas, bastante simples. Esto debido posiblemente a que hay una disminución de la población. Segundo, me imagino que los sitios se están reinventando, las nuevas élites o las que sobreviven están peleando por crear un nuevo orden político. Eso no solo pasa en el SOTS, también pasa en Huachactún, Tikal. Podemos ver, Tikal tal vez era el sitio más monumental en esa época y son estructuras bastante sencillas. Esta es la primera versión donde ya tienen talud, tablero y mascarones. Trata de emular mucho de la cerámica preclásica en el principio del clásico temprano. En Nashtun es un ejemplo donde construyen grupos tipo E y grupos triádicos para el clásico temprano. O sea que están emulando esas ideas. Pero después del clásico temprano, después de la entrada, comenzamos a ver que la arquitectura cambia. En el SOTS, por lo menos, la arquitectura comienza a emular bastante a la Petén Central. Esta es la primera arquitectura que tenemos con bóveda del SOTS y data más o menos del año 378-380. El arte cambia, también comienza a ser más representativo en el área, el SOTS comienza a erigir estelas, pero en la arquitectura comienza a estar toda decorada. Y yo creo que lograron hacerlo, primero porque están emulando a Tikal, pero segundo, porque ya no tienen que usar sus recursos humanos en guerras, sino que pueden usar esos recursos humanos y de materiales para hacer arquitectura mucho más elaborada. Tikal también cambia y sigue creciendo, comienzan a enterrar nuevamente en la Acrópolis Norte. La arquitectura también comienza a ser mucho más sofisticada, se podría decir, con mascarones y murales. Otro cambio son los entierros. Los entierros antes del año 378 son bastante simples.
existen, y hay como el que acaban de encontrar en el Perú, pero cuando uno los compara con los después del Clásico Temprano del año 368 hay un cambio bastante grande. Este es el primer entierro del gobernante del SOTS, que más o menos data del año 378-380. Bastante rico con jade, cerámica. Y no es el único. También existen cambios en Huachactún, donde los primeros entierros en Huachactún eran mucho más simples, pero después del 378 comenzamos a ver una explosión, más acceso a materiales. Río Azul también entra, que también es parte del nuevo orden, también cambia, comienzan a tener arquitectura que es más similar al Petén después del año 378. Entonces, por lo visto, como que si las ideas están corriendo más o están fluyendo más fácil. ¿Esas fueron impuestas o no? Es algo que nos tocaría ahora comenzar a investigar. Pero la expansión no solo se da en los sitios en los que sabemos que existe datos epigráficos directos. También lo pude observar en otros sitios donde no hay epigrafía. Es uno de los temas que cambia después del año 378, que es el tema que a mucha gente ha trabajado, es que comienzan a aparecer mucha arte e iconografía teotihuacana. Pero eso ya se ha hablado y se ha escrito bastante, y yo no quise meterme mucho en ese tema, quise dejarlo a un lado y ver qué otros cambios existían. Y lo que encontré fue que antes del año 378, por ejemplo, en la cerámica, existían por lo menos diferentes tradiciones. Por ejemplo, acá en el área de Naxtún, Alejandro Patiño dice que antes del 378, Naxtún, la cerámica estaba una mezcla entre el Petén Central, el área de Calakmul y aquí el área de los Tres Ríos. Acá se propone que la cerámica preclásica continuó hasta el año 400. Juan Pedro propone lo mismo para esta región. Robert Rance dice que la cerámica clásica temprana de Palenque y toda esta región totalmente aislada de lo que ocurría acá. Entonces, lo que nosotros llamamos Sacol 1, Sacol 2, realmente solo estaba más concentrada en los sitios del Petén Central. Lo curioso es que después del año 400 comenzamos a ver que esa distribución se expande. Esa cerámica Sacol 3 comenzamos a ver en muchas regiones. Pero eso no quiere decir de que no tenían sus propias cosas, sus particularidades. Por ejemplo, el SOTS era asociado a la cerámica del Petén Central, pero los reyes tenían sus propias cerámicas, que le decimos el rojo polícromo, que es único de la región. La cerámica de Piedras Negras del Clásico Temprano estaba muy cercana después del 400 al área del Petén Central, pero también tenía sus particularidades. Y por último, algo de los cambios más fuertes es que comienzan a surgir las dinastías del periodo clásico. Muchos han propuesto de que las dinastías comienzan desde el preclásico. Yo creo que sí, en sitios como tal vez Naxtún, Huachactún, posiblemente Tikal. Sabemos que las dinastías comienzan en el año 90, 100 más o menos, pero si uno mira en la mayoría de sitios como Sots, Piedras Negras, Ceibal, Copán, ya ahorita se me olvidaron, todos ellos comienzan sus dinastías hasta el año 400, 450. Y los sitios que mencionan que sus dinastías comenzaron antes, como el caso de Xultún, lo interesante es de que no tenemos ni un monumento de esa época. Lo que tenemos son estelas que están hablando en lo retrospectivo. Entonces, por lo visto, lo que yo miro es de que tal vez esta idea de las dinastías es algo que surge desde el Petén Central y comienza a distribuirse después del 400. Y eso va atado con la tradición de la estela altar. La tradición de hacer estelas y ponerles enfrente un altar es una tradición que viene desde el preclásico. Lo que cambia es que desde el clásico temprano en Tikal, esta es más tardía, esta es del clásico tardío, pero comenzamos a ver que la imagen principal es un rey. Las estelas se comienzan a utilizar para hablar sobre la dinastía o las historias de ese rey. Eso no existía antes. Y todo eso surge, según Gordon Willey, desde Petén Central, desde posiblemente Tikal. Y lo interesante es de que esto
cómo se distribuye las estelas. Entonces, aquí en los puntos rojos podemos ver las estelas que datan antes de la entrada. Entonces tenemos 3 sitios. Después tenemos en azul las estelas donde hablan sobre dinastías o reyes. Casualidad es que el Sots, que es parte del nuevo orden. Tenemos arriba azul y y después se comienzan a distribuir en naranja otros sitios. Entonces, por lo visto, todas estas ideas comienzan a expandirse. Y yo creo que todo eso es un reflejo de la llegada de Siak y que en realidad, aunque Tikal salió afectado con el cambio político, pero a la vez como que sí es el gran ganador, porque las tradiciones culturales del Petén Central son las que se distribuyen y se expanden. Llegaron hasta Yucatán. Entonces, ¿cómo se hizo? Eso creo que es la parte para mí interesante ahora de investigar en el futuro. ¿Qué tipo de poder logró hacerlo? Pero todo tiene un fin y pues la expansión, la paz en el área maya, que cuando digo una paz no quiere decir de que no existieran guerras. No existían guerras entre estos 8 sitios, pero posiblemente si ellos iban a expandir, pudieron haber continuado peleando, pero ya como un grupo unido. Lo interesante es de que los últimos años en Tikal son bastante complejos del clásico temprano. Tenemos la muerte de un gobernante en el año 508, después como que hay la mujer de Tikal que se convierte en reina por un tiempo, después viene otro rey. Tikal comienza a perder como su hegemonía. Sitios como el Caracol, donde él había inaugurado, el rey de Tikal había ido a la inauguración de un nuevo gobernante, Cesal, años después, este sitio también lo ataca, entonces que comienza a perder su hegemonía. Y esto hace que la paz posiblemente en el área maya se disuelva. Y esto es aunado a que Tikal perdió su máximo aliado, que era Teotihuacán. En el año 530, todas las estructuras o arte que representaba el poder son quemadas. La gente sigue viviendo ahí, pero como la pirámide del Sol, la luna, todos estos templos son quemados. Entonces los arqueólogos que investigan el colapso de Teotihuacán proponen que como la quema y destrucción del sitio fue bastante puntual, de que posiblemente o es gente que tuvo que haber conocido los símbolos de poder del sitio, entonces podría ser o gente de la misma comunidad que estaba en contra de estas élites o comunidades cercanas que se rebelan. En el Sots, como vimos, cómo se mira que la paz acabó, podríamos decirlo como evidencia arqueológica, es de que ya como para el año 550, el 500, el Sots decidió renovar su palacio y construir un palacio mucho más grande. Todo el área del diablo, toda la Acrópolis, pensaron en hacer una nueva estructura. Hicieron ceremonias donde quemaron muchos de los pisos, toda la arquitectura que estaba decorada con mascarones se destruye y todo el estuco se pone adentro de las estructuras. Acá podemos ver parte de un mascarón. Lo que nos pareció bastante interesante fue de que cuando nosotros comenzamos a hacer nuestras excavaciones, por lo menos hay lugares donde tiene 2 metros cubierto de material, o la plaza tiene como 80 centímetros de material. O sea, lo que ellos estaban proyectando era algo bastante grande, que aquí lo podemos observar. Este es el muro de la última etapa constructiva que estuvo en uso. Todo esto que miran acá es el material de relleno. Y miren, hasta acá era lo que habían ampliado para lograr construir la última etapa. Lastimosamente esa nunca fue terminada. Solo dejaron las piedras como el núcleo de las estructuras, pero nunca fue terminada. El carbón que logramos obtener de varias partes aquí del relleno indica que esto ocurrió más o menos como en el año 500, 530. Entonces más o menos coincide en el tiempo de que Tikal y todos estos sitios están comenzando a ser atacados. Entonces lo que yo creo es de que nuevamente
los recursos humanos y materiales tuvieron que ser utilizados para la defensa. Y de esa forma ya nunca lograron terminar de construir el palacio. Lo que yo creo que la entrada es un evento histórico bien importante donde no solo hay un actor, sino que tenemos muchos sitios que están hablando. Es algo que se mantuvo entre la memoria colectiva de la sociedad maya y que siguieron hablando por 100 años. Podemos ver todavía por la cerámica que le enseñé al principio de Siaca que encontraron en una colección privada en Santo Domingo, data del clásico tardío. O sea que para la gente fue un hecho importante. Fue un hecho que no solo involucró a Tikal y que yo creo que la única forma de que podamos entenderlo más es investigando los demás sitios y tratando de entender. Yo no creo que todas las negociaciones entre Teotihuacán o Tikal con los demás sitios fue igual. Tal vez algunos se aliaron de una forma diferente. Y yo creo que eso nos va a ayudar a entender mejor el clásico temprano. Y en sí yo creo que la entrada es como la plataforma del inicio del periodo clásico en las tierras bajas mayas. Bien, muchas gracias.